Bien, ¿quién tiene gozo esta noche? ¿Quién tiene pruebas? ¿Quién tiene gozo por sus pruebas? No los sentí convencidos, pero bueno. Vamos a comenzar con nuestro estudio esta noche, que precisamente se llama así: gozo en las pruebas. Así es que voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: hoy tienes que gozarte. Y abran todos su Biblia, si son tan amables, en la Epístola Universal de Santiago. Santiago capítulo 1. Si tú necesitas Biblia, levanta tu mano y nosotros te facilitamos una. ¿Alguien más necesita Biblia? Levante su mano. Con todo gusto se la prestamos. Ok, Santiago capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 11. Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen, pues, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y decimos, amén. Bueno, para poder entender con mayor profundidad qué es lo que nos está diciendo Santiago en su carta, primero quiero preguntarles: ¿quién de ustedes sabe cuál Santiago escribió esta carta? Exactamente, el medio hermano de Jesús. ¿Y era apóstol? No. Santiago apóstol, o Santiago el mayor, fue uno de los primeros apóstoles en ser ejecutados. ¿Sabían eso? En el año 44, 11 años después del ascenso del Señor Jesucristo al cielo, Santiago el mayor fue decapitado por órdenes de Herodes. ¿Y sabes por qué lo decapitaron? Por predicar el evangelio. Santiago apóstol no escribió ninguna porción del evangelio. Sin embargo, Santiago el menor, o el hermano del Señor Jesucristo, es quien escribe esta carta. Y es importante, muy interesante, podernos dar cuenta cómo cambia la perspectiva de este hombre con el paso del tiempo. Santiago era medio hermano de Jesús, hijo de María e hijo de ¿quién? De José. Santiago se crió con el Señor Jesucristo. Pero Jesús, cuando era niño, ¿hacía milagros? No. ¿Resucitaba muertos? No. ¿Cuál era la mayor muestra de que Jesucristo era el Hijo de Dios? No, que había nacido en un pesebre y que habían sido guiados los magos de Oriente por una estrella. ¿Pero sus hermanos vieron eso? No. Cuando los hermanos de Jesús crecen con él, lo miran como a uno igual a ellos. De hecho, cuando Jesús va a su tierra y quiere hacer unos milagros, sus vecinos dicen: ¿quién no es este Jesús, el hijo del carpintero, y sus hermanos Santiago y sus hermanas están entre nosotros? Y Jesús no hizo ahí muchos milagros por la poca fe de ellos. Santiago, aun cuando Jesús ya había iniciado su ministerio, no creía que fuera el Hijo de Dios.
¿Saben cuándo creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios? Cuando lo vio resucitar. Ni siquiera cuando lo vio crucificado. Y este hombre de corazón duro, este hombre arrogante y necio, que menospreciaba a Jesús porque lo sentía como su igual, cuando se dio cuenta quién era Cristo, cambió su manera de referirse al Señor. Y ve como dice en el verso 1, Santiago, siervo de Dios y ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Ya no lo está tratando como su igual, ¿verdad? Ahora está reconociendo que Jesucristo es el Señor. Que no es solamente Jesús, el hombre, sino que es el Cristo, el Mesías que venía a redimir la humanidad. Santiago cambia su manera de pensar. Y por aquello que Santiago conoce de Jesús, les dirige un mensaje a todos los judíos que están dispersos por el mundo. Y les comienza a decir en el verso 2 el inicio de su mensaje. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Pero no digan amén porque yo les digo que digan. ¿Sí saben qué significa amén? Entonces, ¿qué estás diciendo tú cuando repites amén? Señor, haz así conmigo. ¿Quién quiere tener diversas pruebas? Allá no nos quedaron tantas ganas del amén, ¿verdad? Amén no significa dime que me estás poniendo atención. Amén significa Señor, eso que dice tu palabra, hazlo en mi vida. Entonces, hay una recomendación universal para todos los creyentes. Tengan por sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas. Ahora te voy a decir qué no significa este verso. Este verso no significa que tú veas problemas y digas, qué buena onda, qué padre que me están saliendo mal las cosas. Híjole, qué bueno que tengo un problema. Qué bueno que alguien está enloqueciendo. Uy, qué bueno que esto está saliendo mal. Actuar de esa manera no sería coherente ni lógico. Cuando tú enfrentas un problema, las cosas están mal y te afliges o no se afligen. Cuando tienes un problema en tu casa, ¿eso te aflige? Cuando hay problemas con personas a las que estimas o a las que amas, ¿a poco eso no te aflige? Cuando se genera un malentendido, un chisme, ¿te aflige o no te aflige? Algunos dicen, yo me enojo, eso no me aflige, eso me enoja. Cuando tienes un problema de salud, ¿te afliges o no te afliges? Cuando tienes problemas económicos, dicen, uy, sí, ay, sí, requete contra me aflijo. Todos los problemas que nosotros enfrentamos, la respuesta natural es que nos aflijamos. Pero nos está diciendo que lo tengamos por sumo gozo. ¿En qué tendremos que gozarnos entonces? ¿Cómo yo me voy a alegrar o cómo me voy a gozar en medio de mis problemas? Bueno, primero tenemos que saber qué significa la palabra gozo. ¿Quién de ustedes sabe qué significa la palabra gozo? Alegría. ¿Qué más? Ok, el gozo es el contentamiento y la aceptación de las circunstancias que atravesamos. ¿Qué es el gozo? Como que no tienen tanta retención de memoria, vamos parte por parte. Contentamiento y aceptación de las circunstancias que se viven. ¿Cuántos están contentos y aceptan lo que les toca vivir? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Alguien me pudiera regalar un vasito de agua, por favor? Gracias. Entonces, lo que nos está diciendo Santiago no es ponte feliz de que te vaya mal, sino acepta lo que te está sucediendo. Porque todo lo que te sucede, con un propósito, te sucede. Nada malo te pasa
nada más porque sí. Y nos explica en el verso 3 por qué son las pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. La paciencia es también un fruto del Espíritu. ¿Cuántos aquí son llenos del Espíritu Santo? ¿Y cuántos tienen mucha paciencia? Especialmente cuando oramos, somos bien pacientes. Señor, estoy atravesando este momento de dolor que me aflige, pero lo pongo en tus manos. Resuélvelo como y cuando tú quieras. Y si tienes que tardarte 10 años para resolverlo, 10 años esperaré alegre en tu presencia. ¿Cuántos oran así? Nadie. ¿Cómo oramos? Señor, ya sácame de aquí. Ten misericordia de mí. ¿O no? ¿No oran así cuando tienen un problema? Ya sánalo, Señor, ya sálvalo, ya ayúdame, ya dame un aumento, con urgencia. Pero la urgencia no es paciencia. Y cuando hay un corazón que lleva prisa, es un corazón que se va a equivocar. El que no sabe someterse a la voluntad de Dios, aceptando lo que le toca vivir, va a pecar. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dime si tiene cara de paciente o de pecador. De pacientes pecadores, no, eso no sale. O es paciente o es pecador. ¿Por qué? Cuando yo estoy pasando por un momento de aflicción, ese momento de aflicción no viene gratis. Dios te escogió y Dios te ama. Y Dios te ha dado su palabra para que la obedezcas, ¿sí o no? Y te da la capacidad de poner en práctica su consejo. En otras palabras, te da la capacidad de obedecerla. ¿Cuántos obedecen la palabra de Dios por las buenas y a la primera? ¿Ya ves por qué son las pruebas? Como Dios está haciendo una obra en tu vida y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, cuando tú cierras tus oídos a su consejo, cuando tú estás siendo necio o cuando no quieres crecer, Dios te va a probar. En esas cosas de tu carácter que tú quieres esconder y aferrarte, es donde serás probado. Los hombres somos llamados a ser valientes y esforzados. ¿Y sabes qué es lo que los hombres más quieren evitar? Ser esforzados y ser valientes. Siempre los hombres quieren que alguien venga y les resuelva el problema. A los que son casados a veces mandan a la esposa, pide prestado, ¿no? Dile a tu mamá a ver si nos presta. Y ahí andamos mandando a la mujer por delante. ¿Por qué hacen eso los hombres? Porque no quieren ser valientes y esforzados. Miren, ¿qué hay más en la iglesia? ¿Hombres o mujeres? ¿Por qué creen que es eso? No, porque los hombres son cobardes y no se esfuerzan. No, las mujeres no son más valientes y esforzadas que los hombres. No, lo que pasa es que los hombres son cobardes. Ustedes que están aquí, no, ustedes son valientes y esforzados. Pero trata de predicarle a un amigo tuyo en el trabajo y ve cuántos pretextos y excusas saca para no venir a la iglesia, para no dejar sus pecados, para no hacerse responsables. Mira la generación que estamos levantando. ¿Cuántos hombres hoy en día quieren ser cabeza y asumir su rol en la sociedad? Bien poquitos. Hacen falta líderes masculinos, varoniles en el mundo. El hombre es el que está llamado a guiar, a impulsar, pero no nos gusta.
Los hombres hoy en día no se quieren casar. ¿Por qué los hombres no se quieren casar? Porque implica ser valiente y esforzado. Entonces mejor seamos novios eternamente. Los hombres hoy en día no se quieren independizar. Yo me acuerdo cuando yo era niño, era el sueño, ser adulto para vivir solo y tener mi casa. ¿Sabes cuál es el sueño hoy en día de los jóvenes? Ser adulto para vivir con otros 30 adultos en un departamento. Y son mis roomies. O ser adulto para irme a vivir al cuarto de la azotea, en la casa de mis papás, y sentir que me independicé porque le doy 500 pesos al mes para que compren gas. Dios nos prueba en lo que queremos evitar. Cuando tú eres un hijo de Dios, las pruebas y las aflicciones van a venir en las áreas en donde no quieres crecer. Las mujeres son llamadas a hacer ¿qué? Las mujeres no saben. ¿Sabían re bien a qué llamó Dios a los hombres? No, ¿quién sabe? Yo no he visto esa parte en la Biblia. La mujer es llamada a ser sabia y a edificar su casa. ¿Cuántas mujeres hoy en día quieren ser sabias y edificar su casa? Ustedes sí, porque están aquí en la iglesia. ¿Pero qué buscan la mayor parte de las mujeres hoy en día? Likes en redes sociales. Yo quiero ser influencer. Que me paguen por hacer comerciales, ¿no? Y quieren vivir siendo mujeres empoderadas, solteras, sin hijos, sin matrimonio, sin responsabilidades, sin asumir el rol de edificar una casa. Y de hecho las mujeres tienen algo en la mente. Yo no necesito a los hombres. ¿Has escuchado a esas mujeres que piensan eso? ¿Por qué crees que están siendo probadas las iglesias, las familias y las sociedades como están siendo probadas? Porque no queremos crecer. Una mujer que se niega a ser sabia edificadora y un hombre que se niega a ser valiente y esforzado son dos males de la iglesia, de la familia y de la sociedad. Y entonces Dios nos va a probar ahí. Padres, ¿por qué crees que Dios te está probando con tus hijos? ¿En dónde te prueba Dios con tus hijos? En el carácter. Tú miras a tus hijos y puedes amarlos y tratar de pensar que son perfectos, son maravillosos, especialmente cuando duermen. Es cuando más dan ganas de amarlos. Pero cuando ves cómo se comportan y las decisiones que toman, cuando ves que tus hijos hacen berrinche y no te obedecen, o cuando ves que tus hijos son flojos y no quieren ni levantar el plato en el que comen, o cuando ves que tus hijos no quieren venir a la iglesia, cuando ves que tus hijos están llenando su mente de necedades, o cuando ves que tus hijos ya pasan de los 25 y tienen más que raíces en el sillón de la sala y no hayas cómo sacarlos a hacer su vida, o ya se casaron y tienen hijos y siguen haciendo grande el nido, ¿no? Aquí cabemos más, es como la tela de un elefante, como veían que resistía, vamos a llamar otro elefante, ¿no? ¿Por qué Dios nos prueba con eso? Porque es en donde no queremos crecer. Porque como padres nos cuesta trabajo lidiar con los problemas de nuestros hijos. Reconocer que tienen un problema y esforzarnos pacientemente para que salgan de esa situación. Yo quisiera poner a mis hijos, ponerles la mano, orar por ellos, que se cayeran, se revolcaran, se levantaran hablando lenguas y viendo visiones y ya somos santos. ¿Pero qué crees? Eso no pasa. Ni en la Biblia ni en ningún lado pasa eso. Tengo 3 hijos, tengo que orar por ellos, amarlos, motivarlos, regañarlos y al día siguiente empezar todo de nuevo. No es una tarea fácil. Y cuando somos probados, muchos chillamos. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí?
Porque no estás queriendo crecer. Porque la palabra de Dios te dice qué hacer y cuando la ignoras, entonces vienen las pruebas. Porque eso que hoy te está doliendo es donde tienes que hacerte fuerte y asumir la responsabilidad. Y a veces no queremos crecer y no queremos crecer y nos detenemos ahí. Pero la prueba produce en nosotros paciencia. Para resolver un problema siempre requieres armarte de paciencia. El que no es paciente no tiene comunión con Dios. Porque la prueba produce paciencia. Y para ser pacientes ocupamos ser sabios. ¿Cómo voy a saber si estoy esperando en el Señor o estoy siendo negligente? ¿Cómo voy a saber si estoy trabajando en la resolución del problema o estoy afanado? Que es una gran pregunta. Yo podría decirles, hermanos, sean pacientes. Y a lo mejor te llegas a tu casa y te tiras a la cama. El pastor dijo que sea paciente y yo hasta me voy a acostar de tanta paciencia que traigo. O puedes decir, es que el pastor dijo que sea valiente y esforzado y te afanas y hasta te enfermas de estrés. ¿Cómo sé qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que soltar? ¿Cómo voy a saber eso? Con sabiduría. ¿Cuántos tienen sabiduría? Aquí sí digan amén. ¿Cuántos tienen sabiduría? Amén, señoras, así conmigo. Ve lo que dice el verso 5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo la Biblia. Dios tiene un propósito para tu vida y donde tú necesitas crecer o donde tú necesitas cambiar, ahí vas a ser probado. Y para asumir esa prueba, tú tienes que ser una persona paciente. Pero para poder ser una persona paciente y que acepte las pruebas, necesitas sabiduría. Y la sabiduría te ayuda a diferenciar lo bueno de lo malo, lo necesario de lo no necesario, lo santo de lo profano. Pero si yo no tengo la sabiduría, lo que tengo que hacer es orar para pedirle a Dios, ¿qué? Sabiduría, no que resuelva tu problema. ¿Cuántos de ustedes esta semana han orado así? Señor, dame sabiduría para enfrentar este problema. ¿Y cuántos han orado? Señor, ya resuelve el problema aunque yo no tenga sabiduría? Porque la verdad no queremos sabiduría, lo que queremos es que Dios calme los problemas. Pero los problemas no son accidentes, son parte del propósito. Los problemas te son dados para que tengas paciencia y la paciencia te es dada para que adquieras sabiduría. ¿Qué necesita tu familia? ¿Una mujer sabia o una mujer a la que se le resuelven fácil los problemas? Una mujer sabia, porque una mujer puede resolver fácil los problemas de maneras incorrectas. Un hombre puede resolver fácil los problemas y no ser sabio. Lo que necesitamos es sabiduría. ¿Cómo voy a estar yo gozoso en medio de la aflicción? Si no tengo paciencia y no tengo sabiduría, no puedo tener gozo en medio de la aflicción. Porque voy a estar afanado con las cosas no importantes y descuidando las cosas importantes. Los fariseos del tiempo de Jesús cometieron este error. Los fariseos le daban más importancia a diezmar la menta y el eneldo que a cambiar sus corazones egoístas. ¿Y sabes qué les dijo Jesús? Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué significa eso? Pones demasiada atención en las cosas que no son importantes y estás dejando que en tu vida estén las grandes cosas que ya tendrías que cambiar. A ver, vamos a ser sensatos. ¿Qué es lo que tú necesitas en estas fechas? ¿Dinero para regalos o sabiduría para amar a tu familia? ¿Y qué es lo que más te preocupa? Honestamente, no le vamos a decir a nadie.
Pues lo que quieres es dinero para regalos. ¿Qué estás esperando? ¿Que Dios te dé paciencia con las pruebas o que Dios te dé muchas cosas materiales? Es bien espiritual decir, yo le pido al Señor pruebas con paciencia y sabiduría, pero en la práctica parece que lo que le estamos pidiendo a Dios son posesiones y cosas materiales. No escapemos de las pruebas. Escapar de las pruebas es ser un cobarde. Dios nunca nos llama a escapar de las pruebas. Nos pide que las afrontemos con paciencia y con sabiduría. ¿Cuáles son las pruebas que estás enfrentando en este momento en tu vida? ¿Cuáles son los problemas que tienes? ¿Estás tratando de escapar de ellos o los estás afrontando? ¿Sabes que hay jóvenes, yo fui uno de esos, que van muy mal en la escuela? Tus hijos no, pero otros jóvenes van muy mal en la escuela. ¿Y qué hacen cuando van mal en la escuela? No lo dicen. Se quedan quietecitos, si no preguntan no pasa nada, y creen que evadiendo el problema, mágicamente van a pasar de año. Pero ¿qué pasa cuando le llaman de la dirección al papá y le dicen, señor, su hijo va mal en la escuela, venga porque queremos hablar con usted? ¿Ves al joven? Esconder el problema lo resolvió o lo hizo más grande. Ahora, no pensemos en problemas de jóvenes, pensemos en problemas de adultos. Tus debilidades, tus tentaciones y tus pecados ¿se van a ir fingiendo que no las tienes? ¿O se van a ir afrontándolas? ¿Y las estás afrontando? Realmente dices, wow, yo soy bien perezoso. Señor, perdóname por ser flojo. Voy a esforzarme para no ser flojo. O eres de los que dice, es que yo para qué me paro temprano. Temprano ni gente hay en la calle. Bien dice el viejo y conocido refrán, el que madruga encuentra todo cerrado. Entonces, ¿para qué me paro temprano? ¿Cómo eres con la administración del dinero? Oye, Señor, estoy gastando en cosas innecesarias. Perdóname. ¿Voy a empezar a ser sabio en cómo administro mi dinero? O dices, ¿para eso trabajo? No, yo me gano mi dinero y para eso es. Si me muero ahí se va a quedar. Como adultos tenemos que enfrentar nuestros problemas. No echarle la culpa a alguien más de mis problemas. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cuántos de ustedes tienen dominio propio? ¿Cuántos dicen, no, a mí no me preocupa, no me gana el coraje, a mí no me gana la tristeza, a mí no me gana la desesperación? Yo puedo controlar mis emociones. ¿Cuántos controlan bien sus emociones? Ah, mira, ya encontramos el punto débil de la congregación. Si no controlas bien tus emociones, ¿por qué será? ¿Porque estás enfrentando tus problemas o porque los estás evadiendo? Porque los estás evadiendo. ¿Has visto alguna persona con mal de amores? Está triste porque lo dejaron, porque la abandonaron, y llora y se pone canciones tristes para sufrir más. A lo mejor así me voy a sentir mejor. ¿Esa persona está resolviendo sus problemas o está escapando de ellos? Escapando de ellos. Cuando yo enfrento un problema, reconozco en dónde está el problema y trabajo con paciencia en resolverlo. Una crisis económica que viene por malas decisiones económicas no se resuelve de la noche a la mañana. Un hijo que anda en malos pasos no se corrige de la noche a la mañana. Un matrimonio con problemas de comunicación no se resuelve de la noche a la mañana. Un corazón temeroso, un corazón que tiende a la depresión, no se resuelve de la noche a la mañana. Hay que agradecerle a Dios que nos está dejando ver en dónde somos débiles y enfrentar el problema con paciencia y con sabiduría. Si yo trato de escapar del problema, el problema corre más rápido que yo.
y me va a alcanzar. Como cristianos no tendríamos que ver los problemas como algo para llorar. Al contrario, tendríamos que alegrarnos de descubrir nuestros problemas, porque es ahí donde vamos a crecer. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que algo estás haciendo mal? Duele. ¿A poco no duele darse cuenta que la regaste? Pero tienes dos alternativas. Reconoces que te equivocaste y buscas a Dios para corregir el error, o te avergüenzas y te escondes haciendo más grande el error. ¿Cuántos de ustedes han lastimado a alguien en este año? No levanten su mano, no levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes han tenido un malentendido con alguien en este año? Te voy a decir cómo muchos tratan de resolverlo. Ya no te hablo. La ley del hielo. ¿Así se resuelven los problemas? ¿Qué dice el otro? Híjole, me está castigando con el látigo de su silencio. Creo que tengo que buscarlo para arreglar las cosas. No, todavía no conozco una persona que ser ignorada le haya hecho darse cuenta que se equivocó e ir a hablar con la persona que la está ignorando. Si tú tienes un problema con alguien, lastimaste el corazón de alguien, discutiste con alguien, lo que tienes que hacer es ir, buscar a esa persona y estar a cuentas. Si la persona te quiere perdonar o no, ¿es problema de quién? De la persona. Tú hiciste lo correcto enfrentando el problema. Cuando descubres que tus hijos están haciendo algo indebido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Duele el corazón. ¿Cuántos somos papás acá? ¿Has visto a tus hijos hacer algo incorrecto? Y duele. Porque piensas, ¿cómo mi hijo santo y perfecto, que es igualito a mí, está cometiendo un pecado? Pero eso te hace darte cuenta que hay cosas que debes enfrentar y reprender, orientar y trabajar para que cambie. Hay papás que se dan cuenta que sus hijos están teniendo problemas con las drogas o con el alcohol. ¿Y sabes qué hacen? Miran para otro lado. No es cierto, mi hijo no se droga. Ya todos te dijeron que se droga. No, no es cierto, no sé, yo no lo he visto, no se droga. ¿Eso resuelve algún problema? ¿Qué tendría que hacer ese padre? Sentarse con su hijo, confrontarlo y estorbarle al pecado todos los días hasta que se arrepienta. Necesitamos sabiduría y paciencia para que las pruebas sean un motivo de gozo y no de lamento. Hay cosas que nosotros fabricamos con nuestras malas decisiones, pero hay cosas que nos van a pasar aunque nosotros no querramos. ¿Tú puedes controlar el pecado de los demás? No. Y cuando te lastiman, ¿qué se hace? Se trabaja con la herida. ¿Cuántos de ustedes han sido lastimados por alguien más? ¿Cómo enfrentas ese problema? ¿Callándotelo? ¿Agarrándole coraje a la persona? Eso no resuelve nada. Cuando alguien te lastima, te defrauda, te traiciona, te engaña, te insulta o lo que sea, tú tienes que trabajar tu herida en la presencia de Dios. Tú tienes que ir al Señor, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué me duele que me juzguen? ¿Por qué me duele que hablen de mí? ¿Por qué me duele que me rechacen? ¿Por qué esos dolores tendrían que estar en el corazón de un cristiano? No, pero si te duele, es la muestra de que tienes algo que trabajar. Enfréntalo. No te quedes como estás. No culpes a los demás. Sé sabio y sé paciente y trabaja en donde tengas una prueba. Porque las pruebas son bendiciones. Duelen, cuestan trabajo, pero nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a ser mejores hijos de Dios. Evadir los problemas jamás es la solución. Cristo tenía que enfrentar la cruz. ¿Le gustaba a Cristo la cruz, la idea de la cruz?
¿Y qué hizo Jesús? Enfrentó su problema. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Sabes cuánto tiempo vivió Jesús sabiendo que se iba a morir? Todo. Jesús sabía que había sido enviado al mundo para morir en la cruz. Y Él se preparó para ese día. Sabía que tenía que enfrentarlo. No era agradable. Cena con sus discípulos la última noche y está contento con ellos. Y ahí dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y Judas sale del lugar para entregarlo. Él va a orar. ¿Por qué ora Jesús 3 horas? Para ser sabio y paciente al enfrentar la prueba. Cuando Pedro quiso salvar a Jesús de los soldados, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? No, Pedro, guarda la espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Y si yo quisiera, mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles. Pero no quiero escapar. Jesús no quería huir del problema, lo estaba enfrentando. Y enfrentó a las personas que llegaron a arrestarlo. A Judas lo enfrentó. ¿Qué le dijo a Judas? Amigo, ¿con un beso me entregas? Y a los que lo estaban apresando les dijo, ¿a quién buscan? Y bien valientes le dijeron, a Jesús de Nazaret. Y dijo Jesús, aquí estoy. Pero me vieron predicar de día en las plazas. ¿Por qué vienen a apresarme así? Jesús tenía paciencia y sabiduría y encontró gozo en la prueba. La Biblia dice que Jesús tenía el sumo gozo puesto delante cuando iba a la cruz. Y cuando estaba en el Sanedrín y lo acusaban, ¿Jesús se defendió? No, estaba enfrentando su prueba con paciencia y sabiduría. ¿Le iba a doler? Era la ira del Padre la que iba a enfrentar, pero no dio un paso atrás, no se quejó, no se acobardó, vio el gozo en la prueba, porque Cristo enfrentó la prueba y cuando termina en la cruz dice, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Exhaló Jesús y murió. Fue paciente, fue sabio, enfrentó su problema. Y su gozo fue cumplido, ¿cuándo? Cuando resucitó. Tú y yo somos llamados a ser como Jesús. No a mirar las pruebas como algo que nos tiene que detener o hacer huir. Las pruebas las tenemos que ver como algo que enfrentar, con paciencia, con sabiduría, pero principalmente con gozo, sabiendo que quien nos está mandando esa prueba, ¿quién es? Y luego de la prueba, ¿qué vendrá? La recompensa. ¿Cuáles son las pruebas que estás pasando? Déjame decirte algo. Esas pruebas son solamente la antesala de una bendición, de una recompensa. Por eso te puedes alegrar en las pruebas. Porque la prueba no es el final del cristiano. La prueba es lo que te hace ser mejor cristiano. Cuando le enfrentas, cuando eres valiente y le pones cara a los problemas, cuando eres paciente y confías en Dios y te alegras de lo que Él está haciendo en tu vida. Y es fácil decirlo, es complicado hacerlo, pero tenemos una seguridad. Sus promesas son sí y son amén. Todo en esta vida pasa. Nada es para siempre. Ni siquiera la prueba en la que estás hoy atorado es para siempre. Los días más oscuros de tu vida solamente anteceden la salida del sol. Cuando nosotros como cristianos vemos las pruebas en nuestra vida,
tenemos razón para gozarnos y decir: Dios está haciendo algo en mi vida, y cuando esta prueba termine, recibiré la recompensa. Cristo fue glorificado y exaltado hasta lo sumo por enfrentar la prueba. Sus apóstoles superaron la prueba y están glorificados en el cielo. ¿Qué prueba estás enfrentando? ¿Cómo se llama tu prueba? Cada uno de nosotros trae una prueba diferente. Esa prueba que estás enfrentando, deja de huir, deja de querer escapar, deja de buscar soluciones mágicas o inmediatas. Ninguna prueba se resuelve de forma inmediata, si no, no sería prueba. ¿Te imaginas a Dios dándote una prueba de solo una noche? ¿Qué aprenderías en una noche? Nada. Oiga, pastor, pero yo tengo 10 años en la prueba. Bueno, deja de escapar de ella, y a lo mejor dura menos. Pero las pruebas son situaciones donde tú y yo podemos tener sumo gozo. No les tengas miedo, no te detengas, no huyas ni las evadas. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que parecerte más a Jesús. Jesús fue probado. ¿En dónde? En todo. Si Jesús fue probado en todo y nosotros somos sus discípulos, ¿qué nos espera? Ser probados. Que nuestra fe sea probada. ¿Eres o no eres un discípulo de Jesús? Tu fe será probada. Si eres un discípulo del Señor, tarde o temprano, tu fe será probada. Y no va a ser probada una sola vez. Durante toda tu vida, las pruebas vendrán. Pero cada que vengan, tienes la certeza y la seguridad de que son la mano de Dios, fortaleciéndote, perfeccionándote y santificándote. Amén. Bueno, mis queridos siervos del Señor, ¿les parece si oramos para pedirle a Dios que nos dé sumo gozo en las pruebas que estamos pasando, que nos ayude a ser pacientes y nos dé la sabiduría que necesitamos? Cierra ahí tus ojos en tu lugar. Y piensa, ¿cuál es tu prueba? ¿Con qué estás luchando? Tu prueba puede ser emocional, que batallas con la condenación, con el desánimo, con la depresión o con la ira. Estás enojada, enojado, te sientes frustrado, derrotado, sientes que han abusado de ti. Y eso que te duele tanto, tiene mucho tiempo doliendo. Y has tratado de escapar y de huir en lugar de enfrentarlo. Y cada tanto tiempo vuelve el dolor y vuelve. Eso pasa porque no lo estás enfrentando. Quieres escapar de la prueba, pero la prueba es la mano de Dios en tu vida, tratando de sacar lo mejor de ti. O tal vez tu prueba es económica y batallas con la escasez una y otra vez. Y quieres escapar de esa prueba y pides prestado y malgastas dinero y te afanas y la prueba se repite porque estás tratando de escapar. O la prueba es tu familia
un hogar que no camina, hijos que no andan en el camino, en el temor de Dios. Y te preguntas por qué, queriendo escapar, esperando que algún día, por alguna razón, tus hijos sean cambiados, pero no lo estás enfrentando, pero no estás mostrándoles su pecado ni les estás estorbando. No importa cuál sea tu prueba, deja de mirarla con miedo, vela con gozo. Esa prueba no es tu final. Este no es el final de las cosas, solo es la antesala de un nuevo inicio. Porque si soportas la prueba, serás galardonado. Enfréntala, no temas. Tómate de la mano de Dios y pídele sabiduría y paciencia. Y habla con Él en esta noche. Amado Padre, hoy en esta noche reconocemos que como hijos tuyos enfrentamos pruebas, que somos tentados y a veces caemos, que tenemos luchas emocionales, problemas familiares, económicos, y a veces somos personas de doble ánimo, que creen y luego dudan, que quieren y luego ya no. Pero hoy queremos dejar de ser así. Hoy queremos tener por sumo gozo las pruebas que tú has preparado para nosotros. Porque esas pruebas no son para destruirnos. Porque esta prueba no es nuestro final. Y aunque nos da inseguridad, y aunque nos da miedo, sabemos que tú estás con nosotros. Danos la sabiduría, Señor, para actuar en medio de esta prueba. Muéstranos qué debemos hacer, cómo enfrentarla. Ayúdanos a tener esa paciencia de saber que tal vez no va a terminar pronto, pero que tampoco será para siempre. Que tu buena voluntad, que es agradable y es perfecta, nos sostiene, nos guarda. Y al final nos das la victoria. Porque tuyo es el reino, tuyo es el imperio, el poder y la alabanza. Mi Dios, yo te pido que bendigas a estos mis hermanos y hermanas en sus luchas. Que ellos puedan verlas con sumo gozo, sabiendo que algo grande siempre está después de una prueba. Un corazón más santo, más sabio, más consagrado, una vida más íntegra, una familia más funcional, un siervo más usado en tus propósitos. Que no dejen de buscarte en la oración. Y si a alguno le falta sabiduría, la pida, porque tú se la darás abundantemente. Bendícelos, Señor, consuélalos y confórtalos, para que puedan enfrentar esas pruebas y tener la victoria para la gloria y la alabanza de tu nombre. Danos el gozo en medio de la prueba. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén.